Es una bendición, hermanos. Hermanos, vamos a correr hoy y vamos a entrar directamente en el último tiempo que tuvimos. Yo había dicho que íbamos a ver el sistema, pero vamos a entrar en crecimiento hoy, directamente. Nuestro tema hoy es crecimiento en la parte espiritual, ¿verdad? Vamos a tomar espiritual, numérico y económico. Y luego vamos a hacer la recomendación del sistema que podemos implementar una vez que estemos ya en la parte del estudio, o sobre la marcha vamos a ir tomando algunos conceptos, algunas recomendaciones. Hemos visto en este tiempo anterior, para los que están hoy, los que no han estado en ninguno de los temas anteriores, levantenme la mano. Por aquí miro uno que si le tiro la mano lo alcanza. Ajá, hay uno, hay dos, hay tres, hay cuatro, cinco, seis y casi 7, ¿verdad? Con la hermana Katy, que no la miro por ahí. Entonces, hemos estado, hermanos, nuestro tema general es crecimiento. Y hemos visto datos estadísticos del crecimiento de Jesús en su tiempo. Amén. Amén. Vimos también los datos estadísticos de la iglesia primitiva en su tiempo, y luego el levántate y resplandece. Vimos también el crecimiento acelerado de la iglesia de Dios local aquí en el monte. Amén. En la parte numérica que teníamos, o sea, la estadística de crecimiento, mirábamos en Jesús que creció el 40 por 1 por año, ¿verdad? Y luego la iglesia, el tiempo de la iglesia solo dice que era una explosión y que se multiplicaban cada vez más, y multiplicar es que iban al doble, ¿es cierto? O mucho más. Y lo otro que dice Hechos 2:41, que el Señor añadía cada día, diga conmigo, cada día. Amén. El Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Amén, hermano. Entonces, cuando el Señor añadía cada día, era cuando la iglesia hacía su trabajo, cuando iban por las casas, cuando oraban por los enfermos, cuando estaban evangelizando, cuando estaban ayunando, cuando iban a buscar a los hermanos y darles la palabra. Entonces el Señor se manifestaba. Cuando la iglesia hace su trabajo, el Espíritu Santo también hace la parte que le corresponde. Amén. Entonces hoy vamos a entrar entonces a la forma en que nosotros debemos de estar en nuestra vida espiritual para poder ver el crecimiento en la iglesia de Dios. Amén. En el último dato, si a usted le interesa, miraba yo ¿a cuánto creen ustedes que llegó el porcentaje de crecimiento de la iglesia local? Para los hermanos que no estuvieron, tomamos en consideración 12 años de servicio que tiene la iglesia desde enero 2007 hasta ahorita en julio 2019. Vamos ya sobre 13 años, ¿verdad? Porque empezó en enero 2007 con 9 hermanos. Entonces, en 12 años y sobre 13 con este que tenemos, fueron 15 hermanos que vinieron en los 12 años.
En porcentaje tenemos como un hermano que le echamos la vaca entre todos y lo ganamos para que viniera a la iglesia. El uno se le ponía por un lado, el otro por el otro lado, y ya veniste y hoy no te vas, ¿verdad? Pero por lo menos logramos un hermano. 1.35 es el número, si lo quiere ver, y el porcentaje es el 0.15% por miembro, y el porcentaje de la iglesia es 0.09% en el crecimiento de la iglesia durante estos 12 o 13 años. ¿Qué le parece? ¿Muy buen crecimiento? ¿Andaremos bien? ¿Al 30, al 60 o al 100 por uno? Más bien nos hemos pasado, ¿verdad? Pasado de... pasado de listo queriendo hacer lo que nosotros queremos. Si me dan un poquito de... Bien, entonces con ese análisis, ¿alguien que quisiera hacer algún comentario? ¿O nos quedamos así? Antes de entrar en el tema principal, quiero que recordemos, si alguien nos lee 1 Corintios 1:10. Sí. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, que no hay entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Alguien de los que tuvimos o de los que vinieron hoy nos puede decir para qué nos puede servir como la iglesia de Dios este versículo que leímos? 1 Corintios 1:10. Hicimos un comentario con los hermanos y les dijimos por qué es necesario. Este es uno de los versículos claves que todo miembro de la iglesia debería de conocer y saberlo usar. Amén. Y lo estoy retomando por los que no vinieron. A veces, si usted se ha fijado, yo hago repetitivo el mensaje. Si usted vive el primero con el segundo, ahora el tercero, y cito algunos versículos para que se puedan quedar grabados y usted entienda dónde está parado. Amén. Amén. ¿Alguien se acuerda y quisiera hacer un comentario? ¿Para qué nos sirve este versículo? ¿O cómo usted lo interpreta? ¿Cómo lo puede usar? Denos algún comentario. Estamos en una clase, ¿verdad? Yo cuando estoy enseñando y me gusta evaluar a ver si la gente está entendiendo. Yo puedo darle una predicación, pero aquí no estoy predicando, estoy enseñando. Y si usted tiene, no solo me quede viendo así, ¿verdad? Como bicho raro. No, agarre su lápiz, agarre su Biblia, anote, usted es un estudiante. Si usted va a la escuela y no lleva su lápiz y su útil y su cuaderno, a usted lo corren. Y a usted le dicen, usted nada anda haciendo aquí, y para que venga a pasear, mejor váyase. Y le cierran el portón y lo despasan. Señor, venga a traer su hijo, porque aquí hasta que traiga los útiles, yo creo que él va a poder participar de las clases. Amén. Es que bien nos vamos allá y nos preocupamos en los centros de estudio en todos los niveles, para nosotros y para nuestros hijos. Pero a la iglesia de Dios venimos, mire, hasta sin Biblia, venimos, mire. Hasta sin Biblia. ¿Qué tipo de hermanos somos nosotros? Ay, Señor. Usted debe estar listo. Ok, esta es mi Biblia, mi arma de reglamento. Aquí está mi libreta, está mi lápiz, están mis anotaciones. No es que la mente se le olvide, hermano. Peor si ya tiene todos los cables quemados. ¿Sí? Los cabezales ya se quemaron, las neuronas ya se fueron. ¿Usted cree que se va a grabar todo lo que yo le voy a enseñar hoy? No, debe de tener, mira, aquí como está el pastor, ¿eh?
aprenda, es el hombre que le escucharon para que le enseñe. Ahí está. Y él, mire, viene listo con su traje, mire, lo ve. ¿Y para qué? Le voy a decir si usted lo ve. Y ya sabe que está, mira, hasta con el lápiz en mano, su libreta está lista. La señora, mira, ella está también. ¿Qué le parece? Pero no los estoy regañando, no se me ocurre. Solo les estoy diciendo que ese es el sistema de estudiar. Amén, hermano. Hay que hacer cómo vamos a aprender. Bien, Primera de Corintios 1:10. ¿Quién me hace un comentario de Primera de Corintios 1:10? Ajá, crecimiento. Ajá. ¿Alguien más? Primera de Corintios 1:10. Unidad. No me digo unión porque unión es una cosa y unidad es otra cosa. Son diferentes. Pero sí va bien. Unidad. Unidad. ¿Algo más? ¿Alguien más que quiera decirme? El sentimiento que hay ahí, un solo sentir, ¿verdad? El sentimiento. Un solo pensar, un solo sentir. ¿Amén? Dígame. En dos palabras está hablando del Evangelio completo. Del Evangelio completo. Amén. Y recuerden que dijimos que mucha gente hasta se llama Evangelio completo, pero no predica el Evangelio completo. Alguien se llama Jesús, pero no es Jesús. Amén. Entonces, no es por el nombre que vamos a identificar, sino por la palabra y por el ejemplo de la palabra. Amén, hermano. Sí, el ejemplo de la palabra. Ahora, no me han dicho lo que yo les expliqué, por qué usted debe de saber usar. ¿Recuerdan lo que Pablo le decía a Timoteo? Que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. La iglesia traza bien la palabra. Si habrá algo que yo conozco de la iglesia, desde cuando los profetas y anunciaron a Jesús y luego su llegada, la iglesia, el establecimiento y la organización de la iglesia, hasta el día de hoy, sus enseñanzas son bien tratadas. Ayer veníamos hablando con una hermana de una organización, y porque ella hizo una pregunta, entonces yo pues me metí a hablarle lo que dice la Biblia, y me dice: no todos enseñan eso que usted nos está diciendo, y no lo enseñan de esa manera. Y entonces a mí me alegra saber que estamos en la verdadera enseñanza, en el camino correcto. Amén. Y por eso me interesa, y a los primeros les di 3 versículos importantes, ¿ya? Y después se los voy a dar entonces a los otros, o alguien me dice cuáles fueron los versículos que dimos para que los anoten los que no han llegado. Amén. Y que se mantengan, porque la idea, hermano, es saber que yo estoy en la iglesia. Porque si yo no estoy seguro de estar en la iglesia, voy a estar dando tumbos todavía. Voy a ser de esas personas inconstantes que a saber si es, pero será que no es, a ver si voy, pero hoy sí quiero, mañana no quiero. Y si usted es un inconstante, dice que encomendemos tu alma al Señor, porque en una inconstancia suya el diablo o el mundo se lo va a llevar. Amén. Ahí yo lo vi, así. ¿Sí? O si no, como el gato aquel, ¿verdad? Que le decía a la viejita: inmundo, aquí te estoy mirando, que de uno en uno te lo va llevando. Y el mundo, ese mundo de uno en uno se lo va llevando también, si usted no entiende la palabra de Dios. Amén. Hay gente que donde ve con una guitarra y que uno predica, aquí está la iglesia, dice. No es cierto. Ayúdanos, Señor. No es cierto. Usted tiene que estar bajo la enseñanza. Y en la enseñanza hay 3 cosas fundamentales que nunca se le deben de olvidar, que es gobierno, doctrina y unidad de propósito. Ese versículo que estamos leyendo, yo le dije claramente, es para que usted lo conozca bien
y le pregunte, ¿cuál sería la primera pregunta que usted le haría a un denominacional si le lee ese versículo? Léame la primera parte. Os ruego, pues, hermano, Ajá. por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Ujú. que leéis todos una misma cosa. Amén. ¿Parece ahí? ¿Cuál sería la primera pregunta que usted le haría a un denominacional? Porque el denominacional hay que saberlo ganar. Hoy el mundo está lleno de religiones, de gente que cree en Dios, pero son mundanos. Entonces usted debe de saber la Biblia para poder evangelizar aún a los evangelizados. Y si no, tome si hacemos si nos quedamos ahí un poquito, vamos a volver a esa parte. Si no, mire usted, hay dos textos bíblicos, uno de ellos está en Hechos, en el caso de Apolos. Amén. ¿Recuerdan de dónde venía Apolo? ¿O no aún no voy a hablar de Apolo? ¿Y de Polo? Ni de Polo ni de Apolo. ¿Ah? ¿Sí? Apolo venía de Alejandría, era un tremendo predicador. Dice que predicaba con vehemencia la palabra del Señor. Alguien busca la cita después, yo no lo traía. Y entonces dice que cuando lo oyeron Priscila y Aquila, oiga bien, era fervoroso en la palabra. Era tremendo predicador de la palabra, con lo que usted mira hoy, dice, ¡y qué bonito! ¿Cómo predica ese hombre? Pero ¿qué tal si me lo gano y me lo traigo a la iglesia? Amén. Porque él está fuera del gobierno. Entonces, dice que cuando lo oyeron Priscila y Aquila, eran miembros de la iglesia, hermano. Eran miembros que estaban capacitados. No solo eran los que llegaban a ver si había café y había torta para comer, sino que estaban bien preparados. Aleluya. Nadie, ahí el predicador no le dijo, el pastor no dijo nada, pero le dice Priscila, ¿qué te parece si hablamos? Le dice con Apolo. Amén. Oh, santo. Priscila y aquí lo toman, dice, aparte. ¿Y qué hicieron? A ver quién se acuerda. A ver quién se acuerda. Fue instruido. Ajá. Y se va a leer el 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, Ajá. natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso, Oiga ese, elocuente, y poderoso en las escrituras. poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, Había sido instruido en el camino del Señor. y siendo de espíritu fervoroso, Era de espíritu fervoroso. hablaba y enseñaba diligentemente. Hablaba y enseñaba diligentemente. ¿Era bueno este hombre con las escrituras? Sí, siga. Lo concerniente al Señor, Ajá. aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Solo conocía el bautismo de Juan y él decía, yo ya estoy salvo, aquí estoy bien. Pero solo el bautismo de Juan conocí. Y usted conoce, yo no sé cuántos bautismos conocen ustedes. Según la Biblia para nosotros. 3, ¿verdad? Amén. Pero solo caben uno. Pero era bueno predicando. ¿Sí? Ok. Y comenzó a hablar con denuedo. Hablaba con denuedo la palabra del Señor. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y ¡ey! Se quedaron así, ¿y qué tal si hablamos con él? Ajá. le expusieron más exactamente. Le expusieron más exactamente el camino del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros con toda la gente que ya conoce a Cristo. Explicar, ¿qué le explicarían ustedes? Vamos a ver a alguien que se tire. La doctrina, La doctrina, el gobierno, la unidad de propósito, la iglesia, la historia de la iglesia, y le diríamos, hay una iglesia, y eso fue lo que hizo Priscila y Aquila. Hay un cuerpo que usted no lo conoce, que anda fuera, Señor, y usted tiene que entrar, amén. Y como él quería pasar a las iglesias de Acaya, dice el texto, siga leyendo. dice, y queriendo él pasar a Acaya, Ajá. los hermanos le animaron, Los hermanos le animaron. escribieron Ajá. a los discípulos que
que le recibiesen. Recíbanlo. Y llegado a él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Qué fue lo que recibió y por qué razón los discípulos escribieron cartas para que lo recibieran? ¿Qué fue lo que le explicaron? Y según la lectura de la Biblia, ¿qué creen ustedes que fue lo que le enseñaron? Que había un cuerpo, porque lo mandaron donde estaban los otros discípulos, que era el mismo cuerpo. ¿Alguien más? ¿Qué más le enseñaron? Al final dice que demostrando por la escritura que Jesucristo era el Cristo. Amén. O sea, ahora él defendía, pero ahora iba ya de parte de la iglesia. Entonces, ¿qué le enseñaron? Le enseñaron doctrina. Le enseñaron que había un gobierno y que había un solo mensaje por el mundo, porque la iglesia trabaja con unidad de propósito. Amén, hermano. Amén. Entonces, eso era importante. Usted me dice, hermano, pero si donde vamos nosotros y tocamos, dice, ya, vamos allí, dice, y vamos allá, y ya somos cristianos. Entonces, ¿a quién vamos a ir? Pues hay que ir a la Biblia para ver qué dice, y conociendo la Biblia, para ver si la gente está en el camino correcto. Amén. ¿Estaba bien Apolo con todo lo que hacía? No hacía nada malo, nomás que estaba, no tenía completo lo que No tenía hacía ni y cuerpo. No estaba en el evangelio completo. no No estaba en el cuerpo. tenía el conocimiento pleno. Amén. Entonces, hermanos, les pido en el nombre del Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa. No se vaya a ir de ahí, ¿verdad? Porque dice que tome eso de Dios, porque yo tengo mis lecturas aquí, pero ahorita estamos dando lo que, bueno, Dios está mandando. Amén. Para que lo hagamos. Gloria a Dios. ¿Alguien recuerda la cita de otro varón? Que no sé si no es Marcos el que nos habla. Marcos 9, 50, 49 y 50 creo. O es Marcos o es Lucas. No lo anoten primero, búsquenlo porque no lo tenían. Solo estoy tratando y les voy a decir de quién habla esa parte. De aquel hombre que los discípulos salieron a predicar y lo hallaron predicando. Y entonces dice Juan, Señor, encontramos uno que andaba predicando en tu nombre y nosotros se lo prohibimos. Lucas 9:49. Lucas 9, 49. ok. Gracias, hermana Dinora. Es lo que me gusta de la gente que va así rápido, ¿no? ¿Qué dice, hermana Dinora? Escuchen la lectura. 9, 49 y 50, ¿va? Y el 49 dice, entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, Se lo porque prohibáis. el que no es contra nosotros, con nosotros es. Ajá. ¿Ok? ¿Qué sacamos de ahí? A ver. ¿Qué interpreta? Que no está mal. ¿Estaba en la iglesia? No, pero ¿estaba en la iglesia? No. Está bien. Hombre, bonita la fiesta, dijo Juan, que nosotros hemos estado 3 años con Jesús aprendiendo. Ahí andamos de día y de noche con Él. Y este que no lo ha mandado el Señor y anda predicando, nosotros ni lo conocemos. Así es. No lo conocemos. Nosotros sí conocemos al maestro, hemos estado con el maestro, pero él no vas a predicar, ya le dijo. Amén. Se atrevió. Dijo Juan, nosotros lo prohibimos. Pero el Señor dice, no le prohíban que predique. Ya Jesús habla claramente, no se lo prohíban, ¿verdad? Porque el que no es contra nosotros, ¿cómo dice en la pasada? No, aquí no dice. Se lo Léalo. prohibáis, porque el Ajá. que no es contra nosotros, por nosotros es. Dice por nosotros. Yo he oído a mucha gente diciendo con nosotros es. Si no sabemos interpretar y colocar la gramática correctamente, la palabra de Dios, necesitamos leerla gramaticalmente. Amén. Proféticamente, geográficamente. Amén. Entonces, y otras mentes que se toman por ahí. Pero
Hasta aquí ahorita dice, el que no es con nosotros. Perdón, ¿cómo contra nosotros? Por nosotros es. Amén. ¿Qué se interpreta? Ahora sí, Marquito, ¿qué se interpreta? El que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Qué quiere decir eso? Usted ya iba a hablar, y ya iba a decir, pero se le quedó a medio camino. Si no nos está ayudando, como la que sea. No, también es más. Tenemos la fe que nos ayuda. ¿Ah? Tenemos la fe que nos ayuda. Tenemos la fe, sí, pero si queremos que nos ayude a nosotros, pero que le ayude al otro, porque fe es creer, ¿verdad? Y debe de creer lo que es correcto. Amén. El que no es contra nosotros, por nosotros es. No está con nosotros. Pero la palabra por nosotros es que predica también por nosotros. ¿De dónde llegamos nosotros a la iglesia? Yo llegué de una denominación. ¿Cuántos llegaron de una denominación? Bueno, los denominacionales le predicaron a usted, pero el Espíritu Santo nos trajo a la iglesia. Gloria al Señor. Igual que venimos nosotros, hay un montón de gente afuera que necesitamos hacer lo que Priscila con Aquila hicieron con Apolo, para que, explicándole más exactamente la palabra del Señor, ellos vengan a la iglesia. No lo callaron. No, No lo callaron. no, solo le dijeron, vení hombre, mira, ve. Yo me imagino, mira, qué tremendo, qué buen mensaje que echaste, ¿verdad? Y vos predicaste bonito, hermano. Y cómo se ve tu espíritu, ¿verdad? Porque dice que era de espíritu fervoroso, amén. Predicaba con vehemencia la palabra del Señor, amén. Eso quiere decir que el hombre, él había creído en Jesús y él estaba entusiasmado con su amado Jesús, amén. Pero no había llegado a su amada iglesia, amén. Y ahí es donde estaba el punto importante. Y dijeron ellos, hablemosle para que él llegue. Porque según la palabra, Priscila y Aquila, y es lo que yo quiero que usted tenga hoy también claro, tenían el razonamiento que había un cuerpo llamado la iglesia. No había más. Dijeron, este viene de allá y predica bien y todo, pero tenemos que enseñarle que hay un redil, hay un cuerpo, hay una iglesia. No hay dos, y él no sabe esto, por eso. Y claro, les pregunto, ¿podían mandarlo a las otras iglesias? Era una región, Acaya, era una región donde habían muchas iglesias de la iglesia de Dios. Ahora les pregunto, ¿podían mandarlo a que siguiera predicando si él no era miembro de la iglesia? Nunca había aceptado los consejos de él, nunca había aceptado, no lo podía haber mandado. Sí, es que él dijo, bueno, si me permiten, yo quisiera llegar allá, pero yo vine aquí. Claro, Éfeso era el centro de operaciones de la iglesia, ¿verdad? Donde estaba la autoridad, que alguien le dijo, pues, oigámoslo, pues, como a veces hacemos, ¿verdad? Pongámoslo, pues, que predique, ¿verdad? Para que, pues, estamos como es. Démosle un chance, más que él andaba buscando la iglesia. Cuando alguien está diciendo y está visitando, está viniendo y de pronto usted dice, pues démosle una predicación allí, ¿verdad? Pero claro, porque ya hay un interés, no es cualquiera que se va a venir a parar, ni a cualquiera se le va a ceder el púlpito para eso. Solo cuando ya se miró, bueno, ya ahí Dios estaba trabajando, el Espíritu Santo estaba trabajando, ya el hombre era pues de solvencia conocida por lo que leemos en las Escrituras, por la descripción de él, y el interés que él tenía de relacionarse con la iglesia. Entonces, pues, yo digo, le dieron el chancecito. Y allí se aprovechó Priscila, Aquila, y le explicaron más exactamente la palabra. Amén. Él entró a la iglesia, se metió bajo gobierno, y ahora el gobierno de Dios a través de la iglesia lo enviaba a predicar. Porque muchos están predicando hoy, pero no es que nadie los ha levantado ni les ha dado autoridad.
nadie los ha mandado, se levantaron solitos y este es uno de los problemas, amén, que se da a nivel del mundo de las predicaciones. Ahora, quiero que me lean un versículo más de Isaías 4:1. Isaías 4:1 para confirmar ese pasaje. Y echarán mano de un hombre, Echarán mano de un hombre 7 mujeres. en aquel tiempo, Ajá. diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente sea llamado tu nombre sobre nosotras, quita nuestro oprobio. Amén. ¿Alguien que me le dé interpretación a ese versículo? Empieza diciendo, echarán mano de un hombre. ¿Quién es el hombre? Cristo. Cristo. ¿Cuántas mujeres? 7. Ese número 7, ¿qué significa? Ahí dice 7 mujeres, por decir algo, ¿verdad? Por decir un número. Perfección. Habrán tantas mujeres. Echarán mano, ya me dijeron que el hombre es Cristo. Las mujeres, ¿quiénes son? Denominación nacional. Las denominaciones. ¿Qué sigue diciendo? ¿Quién va con la lectura? Nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa. ¿Qué significa eso, el pan y la ropa? La enseñanza y su doctrina. Es la doctrina, es la enseñanza, es el gobierno, doctrina y unidad de propósito. Amén. No te preocupes cómo andemos. Ya podemos andar desnudas, pero queremos andar predicando, ¿verdad? No importa cómo nos presentemos, ¿verdad? Llenas de vanidades y llenas de mundo, pero así queremos predicar. Porque le dice, no te preocupes por nuestra ropa. Eso es cómo andamos, cómo nos presentamos, cómo estamos vestidos, ¿verdad? O vestidas las hermanas. Ni tampoco por el alimento. Nosotros lo vamos a preparar. Eso es doctrina. La parte que nos interesa la vamos a agarrar y la vamos a predicar, pero lo que no nos interesa la vamos a dejar allá al otro lado. Entonces la denominación enseña: Cristo viene, Cristo sana, véngase, prepárese, pero no le dan la doctrina completa, el evangelio completo, para que la gente se salve. ¿Sí o sí? Y otra vez sí. Dígame sí. Sí. Amén. Ok, porque estamos hablando de esto, porque si yo conozco bien la palabra de Dios para salvación y conozco bien la iglesia, hombre, yo con solo que sepa que alguien, yo solo veo una persona que aceptó a Cristo y que no está en la iglesia, yo solo lo veo y digo, a él le hace falta esto, a ella le hace falta esto. ¿Cuál es una de las cosas que ustedes creen que le hace falta a toda persona que no esté en la iglesia? Así de lleno, de entrada. Una de las cosas que usted cree que necesita una persona, porque podemos ver que ande bien vestido, que no se colorea, que no anda vanidades, que todo eso no lo tiene, ¿verdad? Y tiene buen comportamiento, puede tener buen testimonio, pero hay una cosa que le dijo Jesús al jovencito: una cosa te hace falta. ¿Qué cosa cree que le hace falta a una persona que no está en la iglesia? No, ya lo aceptó, ya está con Cristo. La doctrina correcta. Hermano, o sea, yendo hacia atrás con el verso con el cual usted empezó el estudio, que es Lucas 24:45, que dice entonces, donde dice entonces les abrió el sentido y usó entre paréntesis Cuando iniciamos el primer día, está en clase la hermana, miren. Sí, yo después dije, vamos a tocar los otros versículos que no hemos tocado, pero dígame qué quiere con el versículo ahorita. Entonces, para que entendiesen las escrituras. Entonces, eso es lo que a muchos de nosotros nos falta. Que le abran el vocal. Ajá, de lado a lado. De lado.
Dios de lado a lado. Para que nos dé. Ajá, y se guarde. Amén. Bien, tenemos dos versículos en comentario. Tres tenemos. El que leímos de 1 Corintios. El que leímos ya pasamos los otros que explicamos, y ahora que estamos con Isaías 4, 1, y el del hermano Sonia, ¿verdad? Para los hermanos que no estuvieron en el primer estudio ni en el segundo estudio, es ese versículo que está dando la hermana Sonia. Lucas 24, 45, donde dice que los discípulos habían andado con Jesús, pero todavía no estaban, según ese versículo, entendidos en el mensaje de Dios. Amén. Entonces dice que les abrió. ¿Usted lo tiene ahí a mano? Entonces les abrió el sentido. Les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Amén. Y él dijo, el mismo Jesús dice en Juan 5:39, escudriñen las escrituras, lean las escrituras, porque de allí es donde viene la vida eterna. Estoy parafraseándolo, ¿verdad? Sí, para pues no decir todo el texto. El mismo Jesús nos manda a estudiar la palabra, para que conociendo la palabra, mire hermano, a veces nosotros hasta nos disgustamos, nos peleamos entre nosotros mismos. Pablo dijo, ustedes se ponen hasta como perros y gatos, dijo, y mientras estén de esa manera y se aruñen y se muerdan, ustedes no van a poder ser buenos hermanos, ni van a tener salvación. Entonces, a veces caemos a eso, y caemos en nuestros comentarios personales y caprichos, ¿verdad? Porque no manejamos exactamente la palabra de Dios. Porque si estuviéramos con la palabra, usted solo le diría, hermano, a mí a veces me preguntan, ¿qué piensa usted de esto, hermano? Yo, mire, no le voy a decir qué pienso yo, pero sí le voy a decir qué dicen las escrituras. Y lo llevo a las escrituras. Hagamos esto. Como le dijo Jesús, ¿verdad? Al sacerdote, al levita, ¿verdad? Si haces esto y vivirás, ¿verdad? Si tú haces esto, entonces eso te va a ayudar, porque esa es la palabra de Dios. Amén. Entonces, para todos los hermanos, pues que era lo que quiero, ¿verdad? El comentario que hacía la hermana Sonia. ¿Estamos bien hasta allí o quería decir algo más? No, estamos bien hasta allí. Verá que lo que Dios quiere es que usted, su sentido se abra. Ok, terminamos entonces con Isaías 4:1, ¿verdad? Para que resumamos eso en 1 Corintios 1:10. Todo este versículo que estamos dando, hermanos, es para saber, para que usted sepa y se asegure si está en la iglesia, ¿verdad? Que haya una confirmación suya. Hoy tengo la seguridad. ¿Por qué tengo que andar todavía con duda? ¿Por qué voy a preguntar? ¿Por qué estoy pensando si mejor me voy para otro lado? Porque alguien dice, aquí me queda muy cerquita, dice. Pero cuando Jesús vino no anduvo viendo cuál era el templo que le quedaba más cerca de los judíos. Él dijo, esas son sinagogas, dijo, y yo no voy con la sinagoga. Si entro allí, dijo, es para predicar, pero no para quedarme con ellos. Yo voy a llegar y les voy a enseñar, ¿verdad? Lo que dice mi Padre y el mensaje que me dio para que yo les dé a ellos. Pero no voy a ir aquí porque me queda más cerca. Yo ya sé dónde queda la iglesia y dónde me dan el mejor plato de comida. Y entonces yo quiero comer bien y voy a ir donde sirve buen alimento. Amén. No quiero parecer el enfermo de los intestinos, ¿verdad? Y que empiece a padecer de la cabeza y de muchas enfermedades porque no me estoy alimentando bien. Así como el cuerpo dice que necesita dieta balanceada,
nosotros necesitamos dieta balanceada en la vida espiritual. Porque hay comidas que más bien lo ponen a uno así hasta hinchado y gofo, ¿verdad? Pero es por lo que comemos. Pero si comemos en una buena dieta, aún comiendo y comiendo suficiente y sintiéndose lleno, va a ser así de delgado, mire, como mi hermano Federico. Pero nutrido. Es un delgado nutrido. Amén. Entonces, la palabra de Dios es alimento, es medicina. Amén. Y usted se puede curar simplemente con leer la palabra de Dios, ¿verdad? Con que esa palabra llegue y usted dice, esta es la palabra, y que bien si yo la pongo por obra. Amén. Solo mira el reloj para consultarlo, pero yo sé que desde aquí corremos hasta las 6 de la tarde. Ya no me preocupé, mejor ni les había dado la hora, ni se acordaban, ¿verdad? Pero ya entramos otra vez, ya vamos a entrar otra vez y ustedes se olvidan de la hora. Me van a decir, sigue, hermano. Bien, entonces el hombre es Cristo, las mujeres son las organizaciones, la doctrina, ellas dicen, déjenos que nosotros la vamos a hacer, ¿verdad? Por eso es que ellas agarran una parte pero dejan la otra parte, y allí no llega entonces a la parte completa del evangelio. Ellos no tienen el gobierno, ni la doctrina completa, ni la unidad de propósito. ¿Cuántos manejan? A ver, ¿cuántos manejan la unidad de propósito? Porque yo les digo la unidad de propósito y no sé si la manejan. ¿Qué es unidad de propósito? Y les abrió el entendimiento. Amén. Y les abrió el entendimiento. Amén. Sí, les abrió el sentido. ¿Cuál fue la pregunta que hice, hermano Timoteo? ¿Cuál es la unidad de propósito? ¿Cuál es la? Pescado frito, dice el hermano. Todavía no es la hora de almorzar, hermano. Hugo, ¿el que dijo? Este Hugo es tremendo, ¿verdad? Bien, dijimos desde un principio que la iglesia se rige por su gobierno, que es la teocracia, ¿verdad? La doctrina, y que por cierto a Jesús lo admiraba, dice, por su doctrina. Mucha gente dice que la doctrina de nosotros es muy fuerte, hermano, y que por eso la gente no quiere ir. Dice que la gente se admiraba de la doctrina de Cristo. Claro, el que no la quería vivir también le decía, no, hombre, esa doctrina es muy fuerte. Pero dice que las multitudes decían, qué linda doctrina. Y les predicaba, dice, como quien tenía autoridad sobre esa doctrina. Amén. Con autoridad de Dios. Y la gente escuchaba su doctrina y estaban maravillados, dice, se quedaban sorprendidos de su doctrina. Si usted sabe enseñar y en la dirección del Espíritu Santo y su testimonio es bueno, la gente va a decir, sí es lindo estar en la iglesia. El evangelio no hay que decir, ahí está yo. Sí. No soy yo. La gente cuando ya viene a la iglesia dice, Dios, y de lo que me estaba perdiendo yo, dice, ¿cuánto tiempo me quería allá afuera? Una vez me dijo un señor, de ayer a hoy, en 15 años, dice, que yo tengo de pastorear, nunca había aprendido, dice, lo que he aprendido en 2 días, que usted ha estado en este seminario, porque era corrido, ¿verdad? Tenía una cantidad de pastores y habían llegado unos pastores denominacionales. Entonces él me dijo, y yo pregunté, ¿usted, quién de los que está aquí cree? Porque yo prediqué el tema sobre una iglesia exclusiva. Entonces me dijo él, ¿y por qué exclusiva? Entonces puse a explicarle por qué es exclusiva. Y al día siguiente yo pregunto, ¿cuántos creen que han estado como miembros del cuerpo de Cristo? Y me dijo, 15 años tengo de predicar, de ser pastor. Y de acuerdo a la enseñanza que te dio, yo nunca he estado como miembro del cuerpo de Cristo.
Y hoy yo quiero preguntar si hoy mismo yo quiero entrar hoy. Y le dije, no, denme un chance porque yo tengo que explicarle todavía para que usted sepa lo que está haciendo. Pero él quería entrar el mismo día que estábamos dando la enseñanza. Entonces, cuando leímos el versículo de Isaías 4:1, les hago la pregunta. Cuando la Biblia dice que echarán mano de un hombre en las 7 mujeres y le dirán que no se preocupe por su nombre, se preocupe por su ropa y su comida, que solo quieren predicar su nombre. Pregunto, esas mujeres están en el cuerpo. Esas mujeres están en el cuerpo. ¿Dónde están entonces? Si no están afuera del cuerpo. Si no están en el cuerpo. Ok, ahora yo quería llevarlos allí para que usted vea. ¿Tiene una gran tarea la iglesia? Sí, hermano. Tenemos tarea aún con los creyentes, hermano. ¿Han cantado la doble misión? Sí, ¿verdad? Muchas veces. Y unidos cumplamos la doble misión. ¿Cuál es la doble misión entonces? Y predicar y bautizar. ¿Cuál es la doble misión? Irles a predicar a los que no conocen al Señor. Los que no conocen a Cristo es la primera misión. ¿Y la segunda? Bautizarlos. A las ovejas que están ya, son creyentes, pero no están en el cuerpo. Amén. Entonces le pregunto, ¿tendrá la iglesia un campo vasto para predicar? Sí. ¿Para atraer gente? Eso lo Y mire, a veces nos vamos, dentro de la estrategia vamos a ver esto, pero se lo voy a adelantar ahorita. A veces nos vamos lejos a ver quién quiere venir a la iglesia. Y en los contornos donde está la iglesia no le hablamos a nadie. Y yo no sé por qué, ¿verdad? Pero casi siempre pasa eso, que los vecinos hasta ni se llevan bien con nosotros, pero dicen solo gritando y solo peleando se llevan y solo haciendo tal cosa. Entonces, como que no hay una verdadera atención para nuestros vecinos. ¿Amén? Para que ellos anhelen entrar en la casa de Dios. Con estos pasajes que hemos leído, ¿verdad? Dejamos entonces en claridad que hay mucha gente que aceptó a Cristo, pero le hace falta conocimiento, le hace falta entendimiento para poder estar en la cabeza y en el cuerpo. Las denominaciones predican la cabeza, es Cristo, pero no están en el cuerpo y nunca han estado en el cuerpo. Malditos, ¿qué nos hace estar en el cuerpo? Ya que llegamos ahí, ¿qué nos hace estar en el cuerpo? ¿Cómo llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo? A través de su palabra, a través de su doctrina, nos hace llegar, ¿verdad? Porque mientras que estemos fuera del cuerpo, la palabra es vacía, la palabra es inútil, el mensaje no tiene sentido. Y la manera como nos hace entrar es a través de su enseñanza. A través de la enseñanza. El pacto. A través del pacto. Si usted no hace pacto, nunca es miembro del cuerpo de Cristo. Y usted le habla del pacto a los pastores denominacionales y ellos dicen, ¿y eso de dónde salió? Y muchos dicen, con el diablo que se hace pacto, y yo conozco el pacto con el diablo. Pero hay 270 veces de registros en la Biblia que el hombre debe hacer un pacto con Dios. Y que así como se casa el joven con la virgen, así se casarán contigo tus hijos. Amén. Amén.
¿Cómo vamos a quitar eso de ahí? Y que así como es ese casorio, así nos casamos con el Señor para entrar a ser miembros de su cuerpo. ¿Hacen esto las denominaciones? No. Entonces usted dice, registrando lo que decía el hermano, ¿verdad? Que el Señor nos abre el entendimiento. Y usted, pero mi mamá entonces que no está en la iglesia está fuera del cuerpo. Mi hijo también está fuera del cuerpo. ¿Amén? Y aquella vecina que yo tengo que habla tanto de que va para la iglesia, pero ahí anda toda, bueno, que parece pitada. Entonces, le hace falta. Y yo tengo que predicarle más exactamente el camino del Señor. Amén. Ahora, les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa. Pregunta. ¿Todas las denominaciones hablan una misma cosa? No. Ok. Aquí es donde está entonces la unidad aquí es donde cae la unidad de propósito. Después de que conocemos que hay un gobierno que es la teocracia, que es unanimidad, y que todos sus negocios son unánimes, que todas sus enseñanzas son unánimes. Amén. Y después conocemos la doctrina, y que debemos de permanecer en la doctrina. Yo le decía al hermano, y les hago esta idea, porque ustedes ven, creo aquí ¿verdad? Que casi todos ven el tren todos los días, o por lo menos ven la línea de donde pasa el tren, ¿verdad? ¿Sí? Me llamaba uno de los supervisores de distrito de allá de Nicaragua en esos días, anoche todavía había uno, y entonces yo le dije, mire hermano, Dios ya tomó la iglesia en sus manos en Nicaragua. El Espíritu Santo está con nosotros. Y solo hágase la idea de que tenemos una línea que se llama la línea férrea, ¿verdad? Caminan sobre rieles, dice, que son firmes. Y tenemos una máquina. Cuando esa máquina enciende, todos sus vagones se van uniendo, se van pegando al tren y corren todos tras aquella máquina por una sola línea. ¿Amén? Sí, amén. A veces hay curvas así que hace la línea, ¿verdad? Por donde pasa el tren. Y hay algunos que no están preparados y en la curva se salió el vagón. Y el vagón que se sale, ¿verdad? Porque no estaba bien preparado para estar en la línea, si él no vuelve a regresar y la puentera no llega para levantarlo y volverlo a meter en la línea, o él no quiere entrar a la línea, se va a quedar, porque la línea ya está establecida. Así como la línea del tren y la máquina del tren, Dios diseñó la iglesia. Hay una cabeza que es Cristo. Amén. Gloria al Y Señor. todos los que creemos solo nos vamos a ir pegando a eso y vamos a ir en la línea del tren. ¿Han visto algún coche de esos que se sale para fuera y dice, voy a andar por el centro de Los Ángeles? Hay un coche que él solito se sale. ¿Lo han visto? Casi que sí lo han visto, hermano. No, hermano. No, entonces dígame no, porque no sale. Solo en películas. Todos van tras la... Sí, pero cuando viene una destrucción, y es porque se salió y hay un relajo tremendo. Pero mientras esté la línea y él va por la línea, él permanece en esa línea. Así es. El que no permanezca en la línea de la iglesia, en la línea de Cristo, en la línea de su santo evangelio, se va a quedar. Así es. Amén. Entonces, eso nos da firmeza, hermano. Y cuando le decimos a usted que permanezca en la línea, ahí es donde encontramos el gobierno, la doctrina y la unidad de propósito. Yo le hago caso a mi superior, no tanto, pues por decir, porque él es él, sino por lo que dice la palabra.
Y si yo no me someto a las autoridades superiores, entonces yo tengo problemas. Si yo no me someto al programa, ¿cuántas veces le ha tocado a usted hacer un programa y luego lo desarman? Sí. Y uno dice, no, yo ya no vengo porque mire, que a mí yo creo que me va a dar calentura, entonces mejor, y eso es para mañana, entonces como yo voy a manejar con calentura, no voy a llegar. Además ya me llamó mi mamá y mi mamá dice que va a venir para mañana y va a estar todos estos días aquí, va a pasar conmigo, pero yo no voy a poder llegar. Mi jefe me dijo que tal y tal cosa, y mire, de pretextos está llena esta vida. Entonces empezamos a hacer todo lo que nosotros queremos, todo lo que nosotros decimos, todo lo que la gente quiere que hagamos, pero no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Dentro de este gobierno, todos tenemos que participar, todos somos participantes. Todos los miembros hacemos un programa y a cada uno le decimos, a Hugo le toca tal cosa, a Timoteo le toca esta otra, y empezamos a repartir por nombre, ¿verdad? Porque ese es otro de los problemas. A veces decimos, vamos a hacer esto, y nos toca como las del papá que dice, yo quiero que hagan aseo, cuando yo vengo quiero bañar aseado. Y se fue. Cuando llegó él dijo, yo les dije que hicieran aseo y aquí está igual o peor que cuando yo me fui. ¿Le dijo a alguien qué iba a hacer? Solo dijo, hagan aseo. Así es. Así como cuando el pastor dice, mañana vamos a hacer tal cosa. Pero no dice, usted haga esto y usted lo otro y reparte y cada uno. Aleluya. Y que lo hagamos con responsabilidad. Amén. Así es. Entonces, allá en la noche usted no se va a poner a decir, para mañana, perdón, vamos aquí a hacer un cambio. Y empieza que ya para mañana, que ya alguna gente estaba preparada, pero luego los otros dijeron que no, y se desbarató lo que íbamos a hacer. Así no camina la iglesia, hermano. Y así no crece la iglesia. Y así no crecemos nosotros, porque nuestro crecimiento, el crecimiento, hermano Federico, empieza por nosotros. Aleluya. Amén. Empieza por nosotros. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado con pastores que me dicen que teníamos, hermanos, para hacer el plan, ya había un programa de evangelismo, ¿verdad? Y lo habíamos hecho, porque este es otro problema, lo hizo solo el evangelista, lo hizo él solo, y se disparó porque no lo promovió, no lo promocionó, no habló con la gente, no hizo, pues, mire, todo trabajo que vamos a hacer necesita promoverlo, necesita que todo el pueblo lo sepa, además de que todo el pueblo sepa lo que le corresponde hacer a cada uno. Por eso en la iglesia, a través del gobierno, y que todos sus negocios y sus trabajos son en unanimidad, mire, si alguien dice, yo no voy a poder, hermano, yo no voy a estar allí y yo tengo tal cosa que hacer, pues déjelo, ¿verdad? Porque a la fuerza ni la comida es buena. Y con soldados forzados no se gana una guerra. Amén. Aleluya. Sí, usted no puede, si usted no quiere, pues no lo tomamos en cuenta. Hay que dejarla fuera de una sola vez. Pero el que sí levantó la mano y dijo, hermano, yo, aunque solo haya dicho, fíjese que, creo que sí, hermano. Pero yo digo que cree que sí, ¿verdad? Que sea todo titubeando, pero ya dijo. Pero una vez que comprometió esa palabra, hermano, manténgala. Porque si habrá algo que distorsiona y trae malos entendidos y molesta, es que yo sé que vamos a hacer algo para Dios y al final no hacemos nada, para nada. Amén. Así es, amén. Y el escritor de Eclesiastés dice, cuando tú vayas a la casa de Dios,
¿Se acuerdan, verdad? ¿Cuántos conocen el pasaje? Usted va a la casa de Dios y prometió algo, cúmplelo. ¿Sí? Cumple lo que promete, porque si tú no cumples, Dios no se agrada de los insensatos. ¿Quiénes son los insensatos? Los que no cumplen, los que no les interesa la obra de Dios. Y cuando no le interesa la obra de Dios, usted no está interesado ni en usted mismo, porque el trabajo que nosotros hacemos es para el progreso de nuestra vida espiritual, es para nuestra formación. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Es para hacer lo que agrada a Dios. A ver a cuántos de los que están aquí les gusta agradar a Dios. Amén, hermano. Amén. ¿Sí? Bueno, pues si a usted le gusta agradar a Dios, no piense que usted va a agradar al pastor. Ayer que me hablaba un hermano me dice, pero es que ese otro pastor estaba haciendo esto, déjelo a él, le digo. Haga lo suyo. Que cuando venga el momento de llamarle la atención, yo le voy a llamar la atención, ese es trabajo mío, no es suyo. Usted haga lo suyo, ayúdeme orando, eso sí, le digo yo. Me alegra su preocupación, pero solo quiero que me ayude orando, que usted no se ponga a arreglar problemas, porque ese no es su trabajo. Verá que usted ya tiene, le digo, un programa y ya sabe lo que va a hacer. Sí, hermano, sí, bueno, entonces haga lo que usted tiene que hacer. Si el otro hermano está pecando, si el otro hermano está haciendo problemas, si el otro hermano está robando, ore por él. ¿Está buena la recomendación o estoy mal? Ore por él. Ore por mí para que cuando yo hable, él le entienda y cambie su actitud. Porque uno de los grandes problemas es nuestra actitud. Si vamos con la actitud humana, nosotros, hermanos, vamos a hallar todos los pretextos para no trabajar en el servicio del Señor. Vamos a hallar todos los pretextos para no venir a la casa de Dios. Pero si usted se llenó de su vida espiritual le va a ayudar mucho, ¿verdad? Para su formación personal y para sentir en lo profundo de su corazón que hay gente que necesita de usted, de la iglesia y de Dios. Y que nadie más, que solo la iglesia la pusieron para eso, y que usted tiene un gran privilegio de servir a su Dios. Amén. La vida cristiana es una vida de servicio, hermano. Y no es por lo que diga el hermano Hugo, no es por lo que diga el hermano Marquito, cualquiera de los hermanos. Es por lo que dice la palabra que debemos de hacer y por lo que todos dijimos que podíamos hacer. La iglesia es un equipo de hombres y mujeres que Dios ha llamado para que trabajemos como equipo en unidad. Amén. Gloria a Dios. Entonces, perdón. Entonces en el pasaje de 1 Corintios 1:10, ahí encontramos lo que la iglesia tiene que hacer y lo que sabemos que afuera de la iglesia está pasando. Les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que hablen todos una misma cosa. Los de allá ya sabemos que no la están hablando. ¿O sí? ¿Ya están seguros que los que están afuera de la iglesia y a pesar de ser predicadores no están en una solamente? ¿En un mismo parecer? Que no hay unidad de la palabra, porque si hubiera unidad de la palabra no hubieran un montón de denominaciones, sino que todos predicaran como dice Pablo. Si quiere ser la iglesia de Dios, es bueno que todos prediquen una misma cosa. Cuando se encontró que no todos predican una misma cosa, usted le pregunta a una persona, ¿pero usted cree que están predicando todos un mismo evangelio? Y la gente le dice, amén, dice uno. Yo creo que sí. Pero otro dice, no, la verdad que no. Porque si a mí me dicen amén y me dicen que sí, le digo yo, entonces hubiera una sola iglesia, porque hay 20,000 organizaciones pentecostales, digo yo.
Si todos los pentecostales creyeran que hay una sola iglesia, aún los pentecostales estarían en un solo costal. Pero ahora solo tienen el pente y el costal lo dejaron, pero porque no se metieron todos en el mismo costal. Toditos predicaran el mensaje pentecostal. Pero son más de 20,000 y ellos, cada quien predica su mensaje. Por eso yo uso este término, ¿verdad? Y si no está bueno para ustedes, ahí me lo perdonan, pero son cosas que yo uso en mi medio porque la gente me entiende. No sé si ustedes escucharon, ustedes son hispanos, pero allá en nuestro medio dicen las loras siempre se van a los guanacastes. Entonces cada lora está en su guanacaste, ¿verdad? ¿Han visto unos cultos unidos que se hacen? Los cultos son unidos mientras está la campaña, puede ser unida, pero cuando terminó, cada quien regresa otra vez a su rama de su guanacaste. Amén. Entonces cada lora está en una rama de su guanacaste. Porque la unidad, hermano, la unidad no es la cantidad de gente. La unidad es en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo le decía, Jesús dio un versículo que está que precisamente es una de las señales de la venida de Jesús, que es Mateo 24:14. 24:14. Alguien lo lee y luego me dice qué entiende de ese versículo. Me costó llegar a Javier de ustedes. ¿Qué dice? A ver, ¿quién me lo lee? Pues ya, el primero que llegó lo hubiera leído. Y será predicado. ¿Cómo dice? Y será predicado este evangelio del reino en todas las naciones, en todo el mundo. Ajá. Para testimonio para todos. Ajá. Será predicado este evangelio. ¿Qué quiso decir Jesús con ese versículo? Rápido, hermano, que el nombre, la comida ya cayó, no está esperando. Este mensaje, este evangelio, este mensaje, esta doctrina, esta enseñanza, a una sola, de una sola manera. Y dice que en todo el mundo. Y será predicado este evangelio. Cuando otra vez volvemos a la gramática, vuelve ojo cuando está estudiando los artículos, ¿verdad? Las preposiciones, las propias, las separables. Entonces dice aquí, y será predicado este evangelio del reino. Y qué bueno que él dijo, ¿cuál es el evangelio que había que predicar? Este. Es el que él trajo. Significa, yo lo traje y es este. Y es único. Eso significa este evangelio. Amén. Y qué bueno que dijo. Y este evangelio, dijo, será predicado en todo el mundo. Este que yo estoy diciendo. El evangelio ya llegó. Pero el otro. Y no es que haya otro, dijo Pablo, ¿verdad? Bueno, pues metámonos ahí. No hay otro, dijo, pero los hombres ya. Eso está en Gálatas. Ahora viene el otro. Gálatas 1:6. Sí, pero pasa, dice que yo, dijo Pablo, estoy sorprendido de ustedes, que yo les enseñé la palabra, yo estoy aquí con ustedes, pero ahora vengo y los hallo predicando otro evangelio. Porque algunos hombres han querido pervertir el evangelio de Cristo. Y no que haya otro. No hay otro. Dijo. El evangelio es el mismo si usted trabaja con este evangelio.
Pero está el otro, el de los hombres. Amén. Y yo voy a aclarar, dijo Pablo, que si alguien predica otro evangelio que no es el de Cristo, sea anatema. Amén. Y el anatema es maldición. Entonces hay un evangelio bajo maldición. Y si usted sabe ahora que ese evangelio está bajo maldición, yo no sé si a usted le ha tocado llorar, pero yo sí he llorado por las almas. He llorado por la gente que sé que está en error y que no está en la iglesia y que son mis hermanos y que son mi familia, algunos. Algunas veces son familiares, otras veces son hermanos que se fueron y perdieron la visión, si es que la tuvieron algún día. ¿Sí, hermana Katy? 2 preguntas, hermano. Como miembro de la Iglesia de Dios, pero no me siento bien, tengo problemas, dificultades, qué sé yo, dentro del cuerpo, me voy a congregarme en una denominación. En una denominación me voy a congregar y trato de vivir una vida en santidad dentro de ella, ¿verdad? O si no, puedo organizar mi propia congregación, tratando de imitar todo lo de la Iglesia de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿qué hay de mi salvación? ¿Alguien quiere contestarle a la hermana Katy? Por ahí que hace falta la hermana Katy, ¿va? Hace falta porque es la cauciosa. Siempre está haciendo preguntas, ¿verdad? Primeramente está fuera de gobierno. Ajá. Primeramente está fuera de gobierno. Sí. Y en rebeldía. También en rebeldía. Está arriesgando su salvación. Sí, porque la pregunta de ella es, ¿yo estoy salvo ahí? Yo lo contesto así, ¿verdad? Usted sabe que hay un pacto matrimonial y hay un pacto también con Dios. Bueno, los dos son con Dios, ¿verdad? Pero uno es nuestro matrimonio con Dios. Pero luego está el pacto de membresía que hacemos también, mi alianza con Dios. ¿Amén? Yo estoy en matrimonio con el Señor, con Jesús, como la iglesia misma. Entonces, ¿qué pasaría si el hombre tiene la esposa y deja a la esposa y se va con una querida? Llamémosle querida. ¿Ha pecado si se va con la querida o está bien con la querida y dejó la que debía de querer? ¿Ah? Está fornicando. Adulterio y fornicaciones, adúltero y fornicario. Porque tiene su esposa, ya. Está la amada de Cristo, su novia, pero la dejó y se fue con la querida. Amén. La pregunta es si está con la querida y viene el Señor, ¿se va con la querida para el cielo? ¿O se va con la querida para el lago de fuego? Bueno, si se lo doy, léame Jeremías 11:3. Léame Jeremías 11:3. Para que ya no sea lo que yo digo ni lo que yo interpreto, sino lo que dice la Biblia. ¿Qué dice Saraí? Saraí con 5 más. Y les dirás tú, así dijo Jehová Dios de Israel: maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Amén. ¿Qué es lo que llevan? Maldición. Maldito todo aquel que no obedeciere las palabras de este pacto. ¿Con quién es el pacto? Usted hizo pacto lo hizo en la iglesia, pero no con la iglesia, ni con el pastor, ni con el ministro que le hizo eso. Usted hizo una alianza con Dios. Y cuando dice maldito todo aquel que violare las palabras de este pacto, es porque, mejor se las pregunto,
¿Cuáles son las palabras del pacto? No, bueno, mejor lo dejo. A ver cómo está el nivel ahorita, ¿verdad? ¿No tienen hambre todavía? No. Yo sí. Pero de sed y justicia de Dios. Amén. Amén. Ok, ¿cuáles son las palabras del pacto? Prometo ante Dios y estos testigos. Ajá. Declárelo a alguien que no se lo sepa de memoria. El pacto de qué es aquí. El pacto de membresía, ¿qué dice la declaración? Ajá. Díganos, hasta donde usted pueda, dígame. Y donde se pare, yo le pido a otro que siga. Promete usted delante de Dios. Promete usted sinceramente. Es que si no es sincero, mejor que no lo haga. Delante de Dios Ajá. y de estos testigos. Ajá. Andar. No. ¿Ya se quedó? ¿Quién sigue? Promete usted sinceramente delante de Dios y de estos testigos Que acepta esta Biblia. Completamente vivido. Ya, completamente. Correctamente. ¿Ya se quedó? Ya me quito. Que acepta esta Biblia Como su única Como la regla de fe. palabra. como la palabra de Dios. Amén. Ya. Como miembro de Cristo también o algo así. No, Bueno, aquí yo quiero. como su única regla de fe, práctica y disciplina. Verá que no se lo sabe. Por eso es que no son seguidos en el pacto. Porque mire, hermano, ese pacto debe de conocerlo todo miembro. Como el IOU, Así es. como las vocales del abecedario, las vocales, para no decirle que a todo aquel de la A a la Z, A, E, I, O, U, así. Promete usted sinceramente delante de Dios y de estos testigos que acepta la palabra de Dios correctamente dividida. El Nuevo Testamento como su regla de fe, práctica, gobierno y disciplina, y andar a la luz de su mejor conocimiento y habilidad. Si usted lo promete, levante la mano derecha y diga: lo prometo. Usted hizo una promesa con Dios. Amén. Y luego dijo el que le estaba administrando, el ministro: baje su mano y colóquela otra vez en la Biblia y diga, y él declara: este es un pacto eterno que jamás se pondrá en el olvido. Jamás se pondrá en olvido. Jamás es jamás. Y jamás te vuelvo a hablar, le dijo la mujer al hombre. Y le volvió a hablar, ¿verdad? Entonces era jamás. ¿Sí? Este es un pacto eterno que jamás se pondrá en el olvido. Y luego le declaró y le dijo: con la autoridad que me es conferida como ministro de Jesucristo, yo te doy la bienvenida como miembro, ahora sí, del cuerpo de Cristo. Ahí le hicieron su declaración. Mire, lo más lindo que le pueden hacer a uno es ese pacto. Yo no sé usted, pero para mí es glorioso. Y más ahora que lo entiendo. Cuando me lo hicieron no entendía nada, hermano. Porque mis hermanos me dijeron: ¿se va a ser miembro del cuerpo de Cristo? ¿Y qué hay que hacer? Dije yo: no, poner la mano sobre la Biblia. Y se hace muchos. Poner la mano sobre la Biblia. Y puse la mano sobre la Biblia con mi esposa y mi hijo y otro hermana. Y nos ministraron el pacto. Y nos dijeron: hay una iglesia, esta es la iglesia, esta es su doctrina, nada, hermano.
Pero eso hace más de 20 años y aquí estamos con la hermana Leila todavía. Y ahí andamos de lugar en lugar llevando la palabra y diciendo, hermanos, con toda propiedad que esta es la iglesia de Dios. Amén. Póngale, dile al Señor que le ayude, porque la iglesia, usted va a permanecer en la iglesia cuando tenga visión y revelación de Dios. Aleluya. Si la visión no le ha caído, usted va a tener visión de Son Popo, que como es grande de la cabeza, ¿verdad? Desde chiquito nació cabezón y sirve solo para cargar, a que le ponen y ahí va y le hace la hoja todo cargado, pero solo siguiendo un caminito que mira que lleva el otro. Entonces, hermano, volvamos a eso, que es la pregunta de la hermana Katy. ¿Qué es entonces? Yo les dije, cuando decimos, ¿qué es el pacto? Decía yo, ¿verdad? ¿Usted entiende qué es un pacto con Dios? Y luego decía, ¿promete usted sinceramente? Sí, ¿promete usted sinceramente? Porque la pregunta del pacto, yo dije, ¿qué es entonces el pacto? ¿Verdad? Hermano, el pacto consiste en que yo acepto en el pacto que toda la Biblia correctamente dividida es la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué los denominacionales no cumplen toda la palabra? Pues una, porque ellos no hicieron, quizá no tengan el entendimiento, ellos no conocen este pacto o no saben cómo se hace, no han sido enseñados, y eso a nosotros nos toca ayudarlos, amén, apoyarlos, amén. Y ya no tenga miedo, hagámoslo, porque eso es un mandato de Dios. Pero que cuando hacemos un pacto, estamos diciendo que toda la Biblia es la palabra de Dios, correctamente dividida, porque no vamos a decir que ahí dijo el diablo, cuando trabaja el diablo y dice que hay que hacer cosas, esa no, por eso es que es correctamente dividida, porque las cosas que son satánicas o mundanas van a un lado, pero nosotros vamos a hacer las que son espirituales. Gloria al Señor. Si la Biblia dice no mienta, usted no va a mentir. Si la Biblia dice no se divorcie para volverse a casar, usted no lo va a hacer, porque la Biblia le dice que no hay, y eso no existe. Entonces cuando la persona, cuando dice Jeremías 11:3, ¿cómo principia? Y les dirás tú, así dijo Jehová. Así dijo el hermano Caleb. Así dijo Jehová, Dios de Israel. Jehová fue el que dijo, ¿verdad? Yo solo lo estoy enseñando. No voy a decir, el hermano Caleb fue el que dijo. No, yo estoy enseñando. Amén. Y así dijo Jehová, Dios de Israel. Dios de Israel. ¿Qué dijo? Maldito el varón. Maldito el varón que no obedeciere. Ajá. Las palabras. Las palabras de este pacto. Ok, ¿cuáles son las palabras del pacto? ¿Otra vez? Sinceramente. Las palabras del pacto es toda la Biblia correctamente dividida. Esas son las palabras del pacto. Toda la Biblia, cumplir toda la Biblia. Hermano, si aún el pastor y si aún la iglesia no le ha enseñado, y usted dice, eso no me llegó a mí, yo no, pero usted lo encontró en la Biblia, usted diga, hey, pero es que esta es la Biblia, la palabra de Dios, y dice que esto hay que hacerlo. Y ahí está en la Biblia. Amén. Estas son las líneas del tren que decíamos que están allí establecidas y que por ahí vamos a andar, vamos a caminar. Entonces, en esa palabra está lo que yo debo de creer, pero cómo yo también debo de ir y enseñar lo que creí, porque ahora cuando vine a Cristo me convierto en un servidor de Cristo. Amén. Mire, cuando nosotros no evangelizamos y no le hemos llevado la palabra de Dios, es porque a nosotros nos hace falta crecimiento espiritual. Hemos venido y aún nosotros
venimos a sentarnos al templo, sin desarrollarnos como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Sabe usted qué le pasa a un miembro del cuerpo cuando no se usa? Se entume. De otro modo, que alguien me lo diga. Se oxida. ¿Ah? Se oxida. Hay hermanos oxidados, entonces. En vez de estar oxigenados, están oxidados. Amén. Un miembro del cuerpo que no se usa se atrofia. Atrofiar quiere decir, así como dijo el entumido o tullido. Si usted se queda con un dedo solo haciéndole así, de repente usted va a querer bajar ese dedo o subirlo y ya no va a poder, porque el dedo se le va a quedar solo señalando a los hermanos que andan mal. ¿Sí? Se quedó solo señalando, entonces ahí se va a quedar señalando y el dedo se le va a quedar así, porque no lo volvió a usar para otra cosa, sino que solo para señalar. Isaías dice del dedo amenazador, ¿verdad? El dedo señalador, dice que siempre está ahí, se va a quedar al final todo duro de andar señalando. Entonces, cualquiera, una pierna que usted no mueva, ¿verdad? Si usted no ejercita sus pies para la caminata, de repente usted va a parecer, ay, me duele aquí, que me duele allá, y cuando quiere estirar sus piernas, usted no le ha tocado que a veces oye una tronazón como cadejo, o metralleta de esas de que agarran varios de ráfaga, ¿verdad? Entonces, mire, si usted, yo muevo mis pies todos los días, usted no va a oír que truenen así, ¿ven? Pero a veces esto, como reventando maíz. No, maíz, reventando maíz. Es que no tiene artritis. O sea, no se han aceitado. El cuerpo hay que ejercitarlo. Cuerpo, y este cuerpo de Cristo tiene que ser ejercitado. ¿Sí, hermana Katy? Entonces, no hay solución que yo vaya haga mi propia congregación haciendo todos los pasos de la iglesia. No, porque estaría siempre fuera de gobierno. Eso, miren, hermano. Y yo le puedo decir, a veces Dios le manda pruebas a uno y que aunque usted no haga nada, ¿verdad? Dios sabía, y yo acepté una cuestión como una persecución, hermano. Y yo al final dije, pues Dios, si esta es una prueba, ayúdeme a vivirla. Y usted sabe que yo no hice nada. Más bien había veces, perdóneme si usted mira esto como que yo le estoy reclamando o lo estoy cuestionando. Porque yo a veces le decía, ¿por qué a mí, Señor? ¿Verdad que usted sabe que yo no hice eso? Yo me metí a un cuarto y yo iba a llorar, hermano. Un hombre déspota, ¿verdad? Que me persiguió, porque a usted le llegan las persecuciones a veces por malo, pero otras veces también por bueno, ¿verdad? Vinieron acechanzas contra Jesús. Sí. Y era bueno Jesús, y sigue siendo bueno. Amén. Vinieron contra José. Era bueno José. Amén. Ok, pero José es un tipo y sombra de Cristo, ¿verdad? Los sufrimientos de José ahora los mirábamos en Jesús. Amén. Entonces, hay quien se molesta. ¿Era bueno Abel? ¿Era malo Caín? ¿Y por qué Caín mató a Abel? Bueno, entonces a usted le va a venir una persecución aún por bueno. Y es lo que a veces no entendemos. Y yo al final tuve un aterrizaje y le dije, Señor, la verdad que yo me siento como José, le digo, cuando lo llevaron, pero pasó tiempo, ¿verdad? Pero lo que quiero resumir en esto, hermano, es que yo me sometí a la prueba. Yo sabía que el varón que estaba al frente y que estaba en persecución andaba mal, estaba en pecado, y que lo malo para él era que yo le reclamara que ese negocio estaba malo, porque yo sabía que estaba mal,
que esa enseñanza estaba mala, porque yo sabía que la enseñanza estaba mala. Gloria a Dios. Y eso no le gustó a él. Que él se robaba el dinero, y yo decía, se lo robó. Usted sabe que a raíz de todos los males el amor al dinero. Y por donde pasó se supo de que él se robó el dinero. Y le reclamábamos que por qué no rendía cuentas, de por qué pasaba el año y en el año una nación no tenía un informe de finanzas. Entonces pasé esa situación y estuve allá metido en el sótano. Y aún sabiendo que el hombre era malo, alguien me decía, ¿por qué se somete a ese hombre malo cuando usted es bueno? Porque la Biblia dice que nos sometamos a las autoridades, David se sometió a Saúl. aunque sean malas. David no lo pasó. Primera de Romanos 3:1.